Mi nombre es María Dolores Gutiérrez Martínez. Este es mi proyecto integrador del seminario de titulación. Este consiste en una actividad en donde haremos una investigación acerca de un tema relacionado a nuestra licenciatura, que en este caso es licenciatura en Derecho. El tema que yo escogí es el derecho al olvido. En es un mundo cada vez más interconectado, donde nuestras huellas digitales son innecesariamente registradas. Surge la necesidad urgente de proteger la privacidad de los ciudadanos. Cada acción que realizamos en la línea genera datos que muchas veces quedan almacenados de manera indefinida. Aunque algunos de estos datos pueden ser inofensivos, otros pueden resultar desactualizados, irrelevantes o incluso perjudiciales para nuestra reputación. Desde que nacen, las personas comienzan a dejar huellas digitales en forma de registro de datos, y a lo largo de su vida estas huellas se multiplican. Sin embargo, en muchas ocasiones esta información ya no refleja su identidad actual, o incluso puede ser utilizada de manera injusta, dañando la reputación, la carrera y la vida personal de los individuos. En este contexto surge una cuestión crucial. La pregunta es, ¿deberían las personas tener el derecho de borrar esa información desactualizada o perjudicial que sigue disponible en Internet mucho después de haber sido publicada? En la era digital, donde cada clic deja una marca, la privacidad se ha convertido en un bien preciado, pero ¿cómo podemos proteger nuestra información personal en un entorno tan valioso y sin límites? La respuesta en esta pregunta tiene que ver con un derecho muy importante, que es el derecho al olvido. El derecho al olvido ha surgido como una respuesta a este dilema, como se puede entender el caso. Este derecho implica la capacidad de una persona para solicitar la eliminación de datos personales en línea cuando estos ya no son relevantes o son potencialmente dañinos. Aunque este concepto ha ganado relevancia en Europa y otras partes del mundo, en muchos países, como en México, aún existe un vacío legal que impide su plena implementación y regulación. A lo largo de este video exploraremos el derecho al olvido, cómo se implementa y los desafíos legales y éticos que plantea en el contexto digital al día de hoy. La definición del derecho al olvido. El derecho al olvido es un concepto legal reconocido por primera vez en el 2014, por lo que la Corte de Justicia de la Unión Europea permite a las personas solicitar la eliminación de información personal de los motores de búsqueda cuando ya no es relevante. Esta desactualizada incluso puede ser resultado perjudicial para su reputación. Este derecho se fundamenta en la idea de que cada individuo debe poder controlar la información que circula sobre el Internet. Sin embargo, la implementación del derecho al olvido no está exenta de desafíos. Desafíos del derecho al olvido en México. En México, aunque existe legislación sobre la protección de datos personales, como la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en posesión de los particulares, aún no se ha reconocido de manera explícita en el derecho al olvido. Esto genera vacíos legales y dificulta que los ciudadanos puedan ejercer este derecho en un entorno digital que está en constante cambio. Por ejemplo, aunque la ley mexicana ofrece mecanismos de control sobre datos personales, no aborda de forma clara el procedimiento para la eliminación de información en línea. Además, la falta de claridad en la ley y la resistencia de las plataformas tecnológicas complican aún más las situaciones de las empresas digitales, a menudo que se enfrentan a dilemas técnicos y jurídicos para decidir qué datos eliminar y cómo hacerlo sin vulnerar otros derechos como la libertad de expresión. El derecho al olvido y la libertad de expresión. El derecho al olvido no está exento de conflictos. Uno de los mayores desafíos es encontrar el equilibrio entre la eliminación de datos personales y el derecho a la libertad de expresión. Algunos sostienen que en ciertas circunstancias este derecho podría ser usado como una forma de censura
Por ejemplo, figuras públicas podrían intentar eliminar información de su pasado que ya no les beneficia, pero que es de interés público. Este dilema plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto deben las personas poder borrar su pasado digital sin afectar el derecho del público a estar informado? En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, ha sido pionero en reconocer el derecho al olvido de manera clara y explícita. Este reglamento obliga a las plataformas digitales a eliminar los datos personales cuando ya no son necesarios o cuando los usuarios lo solicitan. Sin embargo, en México, el derecho al olvido aún no está claramente definido en la legislación, lo que lleva a una situación en la que los ciudadanos se encuentren desprotegidos frente a la cantidad de datos personales que circulan sobre ellos. Las propuestas de mejora en México. Es crucial en México que se actualice y se adapte a las nuevas realidades digitales. Se propone una reforma que reconozca explícitamente el derecho al olvido, inspirándose en la legislación europea, pero teniendo en cuenta que las particularidades del contexto mexicano. Esto no solo ofrecería más control a los ciudadanos sobre su información digital, sino que también protegería su privacidad frente a los riesgos que conlleva la sobreregulación informativa. La conclusión es que, en resumen, el derecho al olvido es un derecho crucial que para proteger la privacidad digital en la era moderna, a medida que las legislaciones internacionales evolucionan, es esencial que México avance en la implementación de un marco normativo más claro que garantice la protección de los datos personales y un equilibrio con otros derechos fundamentales. Solo así podremos asegurar que nuestros datos están protegidos y que podemos tener un control real sobre lo que se dice de nosotros en línea. La protección de nuestra privacidad digital está en nuestras manos y es el momento de actuar. El derecho al olvido es una pieza fundamental para la protección de la privacidad en la era digital. A medida que nuestra vida cotidiana se fusiona con el medio en el mundo en línea, la información personal se convierte en un activo de alto valor, pero tiene una fuerte vulnerabilidad. El hecho de que nuestros datos puedan quedar disponibles indefinidamente puede ser beneficioso en algunos casos, pero también puede convertirse en una amenaza cuando estos datos dejan de ser relevantes, son erróneos o perjudican injustamente a las personas. Es importante entender que aunque el derecho al olvido busca restaurar la autonomía de las personas sobre su información, también se enfrenta a desafíos complejos por el equilibrio con la libertad de expresión y el acceso a la información. La implementación de este derecho requiere de una legislación clara y balanceada que no solo proteja a los individuos, sino también respete todos los principios fundamentales de la libertad en la red. En México, el camino hacia la plena implementación del derecho al olvido aún está en construcción. Y si bien existen leyes que protegen la privacidad, pero no se han desarrollado lo suficiente para abordar la creciente necesidad de eliminar la información personal que ya no es relevante o que puede causar daño. La adaptación de nuestra legislación digital es crucial para garantizar a los ciudadanos y que puedan tener un control efectivo sobre sus datos y al mismo tiempo perseverar el derecho a la información y a la libre expresión. El futuro de la privacidad en línea dependerá de cómo manejemos estos complejos desafíos. El derecho al olvido no es solo una cuestión legal, sino un reflejo de los valores fundamentales de nuestra sociedad digital. La autonomía, la dignidad y la capacidad de las personas para decidir sobre su vida en línea. Es un mundo cada vez más interconectado y es hora de repensar cómo podemos proteger nuestra información y garantizar los avances tecnológicos vayan de la misma con la protección de nuestros derechos fundamentales. Este es un tema que no solo compete a los legisladores, sino a todos nosotros como usuarios. Debemos ser conscientes que nuestras huellas digitales y como sociedad debemos abogar por un marco legal que garantice nuestra protección sin comprometer nuestros derechos. La era digital ha llegado para quedarse,
pero con las decisiones correctas podemos asegurarnos de que nuestros derechos también lo hagan. Particularmente con el contexto mexicano, el derecho al olvido sigue siendo un tema en desarrollo. Aunque existen marcos legales que protegen la privacidad y la protección de los datos personales, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, estos aún no proporcionan una base sólida para la implementación del derecho al olvido en su totalidad. La falta de claridad normativa, junto con la resistencia de algunos sectores, dificulta la aplicación efectiva de estos derechos, lo que plantea la necesidad de un debate más profundo y la creación de una legislación adecuada que contemple las particularidades del contexto digital y el respeto a la dignidad humana. A lo largo de este análisis también hemos destacado los desafíos éticos que presenta el derecho al olvido, la necesidad de proteger a los individuos de la difusión permanente de datos irrelevantes o perjudiciales debe ser equilibrada con el deber de preservar la libertad de expresión y la historia pública. Las implicaciones de borrar datos de Internet no son tan sencillas como eliminar información personal, sino que también pueden involucrar el borrado de partes de memoria colectiva, lo cual puede tener consecuencias impredecibles sobre la historia y el acceso al conocimiento. Por lo tanto, cualquier legislación sobre el derecho al olvido debe ser suficientemente flexible como para adaptarse a los avances tecnológicos y al mismo tiempo garantizar que no se limite el acceso a la información pública de manera injustificada. Además, en un mundo cada vez más interconectado, donde la información circula a través de plataformas globales, los mecanismos de control deben ser lo suficientemente robustos para abordar la creciente cantidad de datos que los usuarios generan. Esto requiere un enfoque transnacional y la cooperación entre países para garantizar los derechos de los usuarios sean protegidos de manera efectiva, sin que se vean comprometidos por las diferencias legales y regulatorias entre naciones. Finalmente, la adoptación del derecho al olvido no puede ser vista como una solución única para todos los problemas derivados de la privacidad digital. Es un paso hacia una regulación más integral sobre el tratamiento de los datos personales, que también debe incluir aspectos como la transparencia en el uso de la información, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y la educación de los usuarios para que comprendan mejor los riesgos asociados con la publicación de datos personales en línea. De esta manera, el derecho al olvido debe formar parte de un sistema más amplio para la protección de los derechos digitales que considere tanto las necesidades de los individuos como las de la sociedad en su conjunto. Gracias por acompañarnos a este análisis del derecho al olvido. Si te interesa conocer más sobre este tema, no dudes en seguir investigando y aportar el debate sobre la privacidad en la era digital. Muchas gracias, este fue mi proyecto integrador.